Y bueno, aquí en esta casa, ¿cómo decimos ahora? No somos asistentes, ¿somos qué? Discípulos. ¿Dónde están sus libretas? Déjame ver esas libretas. Eso es. Hoy terminamos la serie. ¿Cuántos están contentos con esta serie? ¿Cuántos han aprendido algo con esta serie? Ha sido bien confrontante, ¿verdad? Ha sido una serie bien interesante. Hemos tenido 2 predicadores nuevos, Jean-Marie y Pedro, que estuvieron aquí con nosotros compartiendo la palabra. Ha sido una serie de mucha exhortación, de mucho reto, ¿verdad? Porque es llevar los unos a los otros en todos los sentidos. Pero hoy vamos a culminar esta serie hablando acerca de llevar las cargas los unos de los otros. Llevar las cargas los unos de los otros. Me puse a pensar y empecé a reflexionar acerca de esta palabra carga. Y pensé en las cargas cotidianas o en las tareas cotidianas de los hombres y de las mujeres. Socialmente y por lo regular, nosotras las mujeres estamos encargadas, ¿verdad? O cargamos este peso de limpiar la casa. Bueno, algunas, porque algunas somos modernas y como que los hombres también llevan esa carga, ¿verdad? Pero lo regular, dije que socialmente y por lo regular, esto es lo que le toca a la mujer, limpiar su casa, organizar. Ella es la que planifica las fiestas y los eventos importantes de la familia. Ella es la que se levanta de madrugada. Ella, yo no hablo de mí, ella, la que sea. Se levanta de madrugada y cocina un rico desayuno para sus hijos. Tú sabes, yo no, mis hijos que desayunen en la escuela. Cocinan y todo eso. Y entonces cuando miramos al hombre, ¿dónde están los hombres en esta casa? ¿Dónde están los warriors? Ay, Dios mío, ¿dónde están los warriors? Eso parece que fue lo que dije. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los warriors? Esos hombres machos, alfa, lomo platino, ¿verdad que le dicen así? Algo así. Ellos son los que sacan la basura. Ellos son los que cargan las cosas de cemento, las cosas, tú sabes, las cosas pesadas. Ellos son los que cortan la grama. Ellos son los que limpian y sellan el techo. Ellos lavan los carros. ¡Wow! Ellos son los que cambian las gomas. ¡Wow! Ellos son los handyman de la casa. ¡Wow! Y si eres como mi marido dice, esta casa no se cae porque yo estoy aquí. Se la tengo en remojo, me tiró esa los otros días, en un momento de ira, yo lo voy a chotear porque me hirió. Y entonces ahí yo me puse con modo Enriqueta y empecé a limpiar y esto, yo no, porque esta casa se cae si tú no estás aquí, tú sabes. Y el nena, pero te ofendió, ¿verdad que sí? Yo sí me ofendiste y te la voy a sacar a pasear ya mismo. Y ahí está. Pero en otros, ¿verdad? En otros temas. Ellos también son los que nos llevan agua al cuarto cuando nosotras ya estamos acostadas. Ellos son los que tienen que apagar la luz del cuarto porque ellos son los últimos que entraron. ¿Entiendes? Sí. Ellos son los que tienen que salir a la guagua cuando uno se está vistiendo para buscarme la cartera de maquillaje. ¿Ok? Ellos son los que tienen que entrar a matar las cucarachas en los baños. No yo. Diga conmigo, eso es carga de hombre. Eso es. No escuché ni un hombre decirlo. Todas eran, eso es carga de hombre. ¡Wow! Muy bien, vamos reconociendo cada uno su lugar, ¿ok? Pero eso le toca a ellos. Cuando toca, ¿ok? Él es el que me tiene que buscar el maquillaje en la guagua. Él es el que tiene que apagar la luz. Ay. Es cierto, ¿verdad? Todas se identificaron, lo sé. Generalmente, el hombre, ¿verdad? Culturalmente hace las cosas más pesadas y es totalmente normal. Porque, ¿verdad? Yo respeto a la mujer que dice, yo no necesito un hombre para vivir. Yo sí, mi amor, yo sí. Yo necesito a un hombre para vivir porque yo no puedo salir a la medianoche en bata a buscar mis cosas en la guagua. Tiene que ir él, ¿entiendes? Yo aprecio mucho los favores que él me hace. Aprovecho mucho
esa bendición de tener un hombre al lado, ya. Así que un aplauso para las mujeres casadas. ¡Woo! Aleluya. Así que la que quiera estar soltera, gloria a Dios, felicidades, mi amor. Yo vivo felizmente casada con un hombre maravilloso. Pero Dios nos creó biológicamente así. Él nos creó con más fuerza a los hombres, un poquito de menos fuerza a la mujer. O sea, eso es biológicamente, científicamente comprobado. ¿Ok? La mujer puede desarrollar fuerza, pero biológicamente del saque, el hombre es más fuerte que la mujer. Y es normal que, por ejemplo, pues, ¿verdad? Que él haga esas cosas más pesadas. Y hablando de llevar cosas pesadas, vamos a lo serio, ya se rieron un poco, ya capté su atención. ¿Cuántos de nosotros andamos llevando cargas pesadas en la vida? Cosas que se sienten como un peso abrumador y a veces hasta aplastante. Puede ser una situación difícil, un problema o sufrimiento que sobrepasa tu capacidad de resistencia. Se siente como un sufrimiento extraordinario, algo que tú no puedes poner a veces en palabras. Cosas como crisis financiera severa, enfermedades graves, el dolor por la muerte de un ser querido o una opresión espiritual fuerte. Puede ser incluso la carga del pecado. Esa culpa que a veces llevamos sobre nuestros hombros cuando le hemos fallado al Señor, conscientemente. En el contexto de Gálatas 6, que son, ¿verdad?, el capítulo en el que nos vamos a enfocar en el día de hoy, se refiere también al peso de la culpa y las consecuencias destructivas cuando un creyente cae en una tentación y se siente incapaz, diga conmigo, incapaz de levantarse por sí mismo. Precisamente de estas cargas hablaba el apóstol Pablo en la carta hacia la iglesia de Galacia en Gálatas capítulo 6. Vamos allí, acompáñeme ahí. Aquí están los versos, pero usted trajo su Biblia porque usted es cristiano. Usted ábrala, si no, pues acérquese a otro cristiano y él le puede compartir su Biblia. Y vamos al capítulo 6, vamos a comenzar desde el versículo 1, pero específicamente ahora el versículo 2. Y dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué tal si lo repite conmigo? 1, 2 y 3. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es bien importante entender que cuando uno lee el Nuevo Testamento, bueno, realmente toda la palabra, o sea, el Viejo o el Nuevo Testamento, uno tiene que tomar en cuenta que primero eso no fue escrito en nuestro lenguaje. Eso fue escrito en hebreo, arameo, griego. Nuestro idioma es bien rico en palabras, pero a veces en adjetivos como que se queda corto. Y a lo mejor en otro lenguaje hay varias palabras que se utilizan para describir lo que nosotros usaríamos una sola palabra. Ellos tienen 2 o 3 palabras para describirlo. Y en este caso en específico, la palabra griega para carga que utiliza Pablo en este versículo es varos, que significa, o varos en español, ¿verdad? O varos, whatever. ¿Qué significa? Un peso enorme, una carga abrumadora o una roca tan grande que una sola persona no puede levantarla por sí misma. Esta palabra implica que este tipo de carga de la que se está refiriendo Pablo en estos versos exige la ayuda mutua, exige solidaridad cristiana, exige compañerismo comunitario. O sea, que yo sola no puedo llevar esa carga de la que se está expresando Pablo en esos versos. Se refiere a situaciones de crisis imprevistas, tragedias, sufrimientos emocionales, problemas de carácter o caídas espirituales graves. ¿Van entendiendo, verdad, el tipo de cargas que voy describiendo? ¿Qué quiere decir Pablo? Yo les voy a dar un poquito de contexto, porque yo no puedo sería bien irresponsable de mi parte como pastora o de nosotros como pastores, simplemente coger un verso y decir, pues cada uno lleve su carga.
Y nosotros decirte, pues dale, pues busca a alguien que esté pasando por un problema y ayúdalo y ya. Hay que ver el contexto del que está, o con el que está escribiendo Pablo esta carta a la iglesia de Galacia. La carta a esta iglesia fue escrita con una misión bien clara: defender el evangelio de Jesucristo. Defenderlo. Pablo escribe con un sentido de urgencia, con un sentido de advertencia. Se había levantado un grupo llamado los judaizantes. Estas personas habían comenzado a influenciar a esta iglesia a creer que la fe no era lo único que tú necesitabas para ser salvo. Ellos le estaban tratando de enseñar a esta iglesia que las obras, el cumplimiento de la ley de Moisés, era lo que les garantizaba a ellos su salvación. Pero ya aquí, la ley de Moisés no era que se había derogado, no era que se había extinguido o borrado, no. Pero ya Cristo la había resumido, ya Cristo la había cumplido por completo y ya ahí están en tiempos de gracia. Ya los tiempos cambian, ya la ley como que cambió un poco. Jesús la resumió, ustedes lo saben. Amen al Señor por sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a sí mismo. Esta es la ley de Cristo. Entonces, este grupo, los judaizantes, estaban tratando de confundir a los creyentes y esclavizarlos nuevamente a esa ley, diciéndoles, no, tú tienes que cumplir con lo que dice, ¿verdad? Los 10 mandamientos y todas estas reglas y leyes que se habían inventado de cómo nosotros poder cumplir con Dios y ganar nuestra salvación. Tanta era la indignación y la preocupación de Pablo que en el capítulo 3 él les dice unas cosas que si ustedes se creen que yo soy una pastora fuerte, escuchen a Pablo. Les dice en el capítulo 3, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, o sea, a prueba de bruto, como si lo hubieran visto morir ustedes mismos en la cruz. Imagínate lo tan específico, a lo mejor lo tan intencional que había sido Pablo en enseñarle a esta iglesia acerca del sacrificio de Jesús y todo lo que eso implicaba. Y esta gente se estaban dejando influenciar por los judaizantes. Déjenme hacerles una pregunta, les dice Pablo. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Yo me lo imagino, Dios mío, Señor, esta gente. Ustedes recibieron al Espíritu porque creyeron, diga conmigo, creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Versículo 3, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? Me lo imagino así, rascándoles la cabeza. No puede ser que no les hayan servido para nada esas experiencias. Vuelvo a preguntarles, por si acaso no me escucharon. Imagínense, pónganse en la posición de Pablo. ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Esas fueron las palabras de Pablo ante su indignación y ante su gran preocupación por esta iglesia. Los judaizantes habían creado un ambiente donde el valor espiritual de una persona se medía por su desempeño religioso, o sea, por su observancia de la ley y el cumplimiento de tradiciones judías. Y esa mentalidad estaba produciendo en algunos orgullo, dándose cantazos en el pecho. Yo cumplí con esto, yo me circuncidé, yo hice tal cosa, Pero en otras personas, como los gentiles, por ejemplo, que no eran judíos, les estaba causando un sentido de condenación. Diga conmigo, condenación. Y es en este contexto, este es el contexto que Pablo utiliza para escribir este capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado,
ustedes que son espirituales deben restaurarlo, diga conmigo, restaurarlo, con una actitud que dice ahí, humilde. Pero cuídese cada uno. A mí me da risa porque el autocorrector de la computadora me seguía tratando de corregir esa palabra. Y me decía, no es cuídese, es cuídense. Y yo, no, papito, no. Es cuídese. O sea, que es una tarea que tú y yo tenemos por individual que velar. Cuidar. Yo cuidarme como pastora, tú cuidarte. De no caer en eso. ¿Ok? Pero cuídese cada uno individualmente, porque también puede ser tentado. La palabra sorprendido, volvemos, esto no fue escrito en español, fue escrito en griego. Así que la palabra sorprendido que utiliza Pablo en este texto no describe a alguien que vive deliberadamente en pecado. Porque él está hablando a la iglesia, gente que ya se había convertido y creído en el evangelio de Jesucristo. Él está hablando a personas que ya saben cómo vivir, que conocen cómo es la forma correcta de vivir ante Cristo y como nueva criatura. Él está hablando de una persona que se ha visto atrapado en el pecado. La imagen que nos puede crear a nosotros es como la de alguien que cayó antes de poder reaccionar. ¿Ok? Tenga eso en mente. Lo que verdaderamente nos quiere llevar Pablo a pensar y a contestar cuando leemos este capítulo es, ¿qué hace una iglesia llena del Espíritu cuando un hermano cae? ¿Qué hacemos nosotros como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, cuando vemos que hay alguien entre nosotros que es sorprendido en pecado? Que cayó sin antes reaccionar, sin poder reaccionar. La respuesta de Pablo, fíjate, que no es ni exponerlo, no es humillarlo, no es compararse con él, yo lo hago mejor que él. Porque aquí nadie es perfecto. Y mucho menos expulsarlo de la iglesia. La respuesta está en el mismo verso. Vamos a leerlo. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué dice entonces Pablo? Ustedes que son espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo. ¿Con una actitud qué? Humilde. La palabra restaurar, volvemos, no es español, es griego. La palabra restaurar, catartizo o catartizó o whatever, porque yo no soy griega, era usada para definir un término médico que describe el acomodar un hueso roto, ponerlo nuevamente en su lugar, reparar una red de pescador y dejar algo útil otra vez. Esto nos permite ver algo muy importante, y es que el objetivo nunca, diga conmigo nunca es destruir a un hermano. Siempre, diga conmigo siempre. Es devolverlo a la comunión de la iglesia de Cristo. Nuestra responsabilidad no es humillarlo, no es exponerlo, no es compararnos con él, no es botarlo de la iglesia, es restaurarlo para que quede nuevo. Como que lo pusimos de nuevo en su lugar, como que era inútil y ahora es útil otra vez. Ahora vamos a entrar un poquito de lleno en lo que verdaderamente significa llevar nuestras cargas. Porque es que, yo pude haber dicho, no, pues vamos a llevar las cargas, pues alguien que esté pasando por una necesidad, vamos a tratar de ayudarlo, esto y lo otro. Pero el contenido y el contexto de estos versos es mucho más profundo que simplemente ayudar a alguien que está en necesidad. Es mucho más complejo y requiere demasiado de nosotros. Si no lo entendemos, vamos a dar muy poco y no vamos a cumplir con la expectativa de Dios. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Aquí la carga no aparece desconectada. Este es el versículo 2. No aparece desconectada del versículo anterior. La primera carga del contexto es precisamente la carga del pecado y de sus consecuencias. No significa que cargamos con la culpa del otro. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo no le llevo la culpa a nadie. ¿Ok? Pero significa que yo como creyente, como hermana en Cristo de esa persona,
tengo la responsabilidad de acompañar a esa persona en el proceso de restauración. Yo tengo la obligación. Eso es verdaderamente llevar las cargas los unos de los otros. Un creyente que cayó, ¿verdad? Volvemos, estos son personas que ya creen en Cristo, que son nuevas criaturas, que ya lo viejo pasó, aquí son hechos nuevos. Le están diciendo, caíste en pecado y es muy probable que estés sintiendo vergüenza, que estés sintiendo culpa, que estés pagando consecuencias familiares o en tus relaciones interpersonales por los pecados que estás cometiendo. Y yo no estoy hablando de pecados sexuales solamente porque nosotros solemos ponerle como categoría. No, yo peco a categoría número 1. Este está en la categoría ya número 10, 100 para allá. No. Mentir es igual que adulterar. ¿Y cuántos de nosotros mentimos, aunque sea una mentirita blanca? Que no existen. Pero nosotros hemos mentido todos los días. Todos los días. Aunque sea, ay, perdóname, no te puedo atender ahora. Y realmente es que no quieres hablar con la persona, le estás mintiendo. ¿Entiendes? Pero nosotros ya, pues, lo damos como que eso es normal. No hay categorías en el pecado, hermanos. No hay categorías. Cada pecado es igual delante de los ojos del Señor. Entonces, Pablo aquí, el creyente que cargó no solamente carga con vergüenza, culpa, consecuencias familiares, sino que también lucha con el desánimo. Lucha también con caer nuevamente, o sea, con la tentación. Y también está a lo mejor cargando con el sentido de rechazo. Y Pablo aquí en estos versos nos está exhortando a no dejar a este hermano solo. La iglesia debe convertirse, escúchame bien, la iglesia debe convertirse en un lugar donde un creyente arrepentido, hay una diferencia ahí, arrepentido encuentra ayuda para levantarse. O sea que una iglesia debe convertirse en un lugar donde un creyente arrepentido encuentra restauración. Encuentra personas que lo van a ayudar a levantarse del hoyo en el que está. Las palabras de Pablo nos exhortan a dos cosas muy, pero muy importantes. Número 1 es restaurar al caído, lo dice el verso, con mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos igual de vulnerables que el hermano que cayó. Hoy es él el que cayó, ella la que cayó, pero mañana puede ser nosotros. Vele cada uno de no caer. Nosotros también somos vulnerables. El versículo 1 lo dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. En otras versiones dice con mansedumbre. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y número 2, estas palabras nos exhortan a compartir. Diga conmigo, compartir. Las palabras que abruman. Las cargas que abruman. Las que pesan demasiado como para llevarlas solo. Cargas del pecado, consecuencias del pecado, las luchas de la vida cristiana cotidiana. Ayúdense, el versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Llevar las cargas los unos de los otros me hace, número 1, anótalo ahí en tu libreta, cumplir la ley de Cristo. Cuando yo llevo las cargas de mi hermano, yo estoy cumpliendo con la ley de Cristo. Cuando nosotros decidimos agacharnos a levantar el varos, o sea, ese peso aplastante de un hermano, no estamos haciendo simplemente una buena obra, una obrita de caridad. Nosotros estamos activando la constitución del reino de Dios. Nosotros estamos haciendo algo mucho más significativo. No es solamente algo que lo va a ayudar a reparar su situación actual, es que estamos invirtiendo en la vida eterna de ese hermano. Porque ese hermano también, cuando lleguemos a los pies de Cristo, ante el trono blanco, también lo queremos ver ahí. Y eso también es responsabilidad nuestra como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Juan 13:34, y a través de esta serie lo hemos leído en varias ocasiones, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado.
también ustedes deben amarse los unos a los otros. La ley de Cristo es este mandamiento nuevo que se mide por la capacidad de amar como Jesús amó. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, sencillito. Sin ninguna complicación, nada de dificultad. Sin presión, sin presión. No hay presión aquí, no hay presión. El amor bíblico no es un sentimiento solamente, es una acción. Diga conmigo, acción. Es una acción. No basta con yo ver a un hermano que está pasando por una situación difícil y sentir que yo cumplí mi parte con decirle, voy a estar orando por ti, hermano. Ay, yo espero que salga todo bien. Todo obra para bien para aquellos que creen en Él y aman al Señor. La palabra de Dios es suficiente. Pero la intención detrás de cuando yo confieso esas palabras pesa mucho más. ¿Ok? ¿Cómo se ve? Entonces eso nos hace pensar a nosotros y hacernos esta pregunta. ¿Cómo se ve entonces el yo amar a una persona más allá de una simple oración? Porque la oración cumple su propósito. Ahorita el pastor lo estaba diciendo, la oración del justo puede mucho y es muy eficaz. La oración que nosotros hicimos aquí por la lluvia, yo creo firmemente en que Dios la va a mandar y que nosotros no nos vamos a tener que bañar a cubito. ¡No más! Aleluya. Aleluya, como dice mi marido. ¿Ah? Se murió el diablo con toda sequía. Muerto. Falta Mariluz aquí para que lo diga, ¿verdad? Muerto. Pero ¿cómo se ve amar más allá de una simple oración? Es una ayuda económica a un hermano que está pasando por una necesidad. Y si el Señor te ha bendecido con provisión, nosotros tenemos una carga moral cristiana de ayudar a nuestro hermano. De llevarle comida a una familia en necesidad. Yo no me puedo cansar de testificar las veces que mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo, viviendo en Estados Unidos solos, sin familia. Toda mi familia estaba en Puerto Rico y si había alguno en Estados Unidos no era en el mismo estado que nosotros. Donde mi papá era el único sustento porque mi mamá se dedicaba a cuidarnos. Yo todavía era muy pequeña. Y saber que habían hermanos de la iglesia, yo no sé cómo rayos se enteraban porque nuestra iglesia era gigante. Les estoy hablando que hacían 2 y 3 servicios y en cada servicio habían más de 500 personas. Una iglesia gigante. El estacionamiento era como andar en el estacionamiento de Plaza Carolina, así, o sea, habían postes y todo, una cosa espectacular. Y saber de gente que tocaba a nuestra puerta, el ring, ding dong. Y cuando nos acercábamos a la puerta y mirábamos por el people, no había nadie. Pero abríamos la puerta y habían bolsas de comida, de compra. Las veces que mi papá no tenía para echarle gasolina al carro y vivíamos relativamente lejos del aeropuerto y venía un amigo y le decía, no sé, brother, yo no sé, yo tuve que sacar estos 25, estos 50 pesos, te los doy. A veces hasta personas que no eran cristianas. Pero el Señor obra como le plazca. Y a lo mejor si no encuentra uno de nosotros que esté dispuesto a bendecir, va a usar hasta los burros para bendecirnos. Mueve a quien sea. Usa cualquier método para cumplir nuestras necesidades. Porque Él es nuestro Jehová Jireh. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es ayudar económicamente si puedes. Es llevar comida a una familia en necesidad. Es visitar al enfermo cuando está en el hospital. Es ofrecer transporte. Yo pensaba en mi hermana y en mi hermano. Nosotros vivimos una temporada en nuestra vida donde el divorcio de mi papá fue como un poco traumático. Yo lo he contado aquí un poquito o en varias ocasiones, pero mis papás daban la ilusión de que eran el matrimonio perfecto. Nosotros sí los veíamos discutir de vez en cuando, pero no eran peleas como que yo tuviese que pensar o que me acostara por la noche pensando, ay, mi familia se va a destruir, mis papás se van a divorciar. No. Eran cosas normales. Mis papás eran affectionate, afectivos en público, en nosotros. A veces nosotros 3 en el carro atrás y ellos en una luz, muchi, y nosotros atrás así. Tú sabes. Pero ese es el ejemplo que nos dieron para nosotros, por lo menos para mí.
el divorcio de mi papá fue una sorpresa gigante. Fue como que, ¿qué? Espérate, ¿qué está pasando aquí? Y a lo mejor a mí no me afectó a un nivel tan fuerte porque ellos se divorciaron en febrero, en junio de ese mismo año ya yo me estaba casando. Pero mis hermanos eran preadolescentes y me da mucho sentimiento porque ahora yo pensando y siendo madre de una adolescente, pienso en las cosas que ellos tuvieron que pasar y me da sentimiento. Mi mamá de momento se ve sin carro, le quitaron el carro estaba a nombre de la madrastra de mi papá y ella se puso con cosas, entonces cosas así que pasan en familia. En la familia, mi papá se muda y mi papá comienza a hacer su vida y él pues como que para nosotros fue bien difícil porque nuestros papás eran presentes, ¿entiendes? Nuestros papás estaban ahí, ellos no eran como que unos papás ausentes que siempre estaban trabajando, que no teníamos tradiciones como familia, nosotros comíamos todos los días en la mesa. Mis amigas hoy día adultas, ya madres, dicen, hermano, yo me llevé como ejemplo y una impresión tan linda cuando yo era joven y yo fui a tu casa y yo me senté en una mesa a comer. Yo no sé lo que es eso en mi casa. Todo el mundo come aparte, cada cual en su cuarto. Y ir a tu casa y ver que tu familia, todo el mundo a la mesa, suelten las cosas, vamos a la mesa y todo el mundo a comer. Hoy ellas practican eso con sus hijos. Realmente el impacto que causó eso en nosotros fue bien fuerte. Y mis hermanos, por diferentes situaciones, estuvieron un tiempo prácticamente viviendo solos siendo adolescentes. No iban a la escuela a veces porque no había quien los llevara. Mami no tenía carro. Pasaban necesidades. Pero diga conmigo, gracias a Dios. El Señor siempre envía personas para bendecirnos. Y un vecino que también iba a la iglesia, un poco mayor que ellos, ya tenía carro, era un poco más independiente. Se encargaba de buscar a mis hermanos y llevarlos a la iglesia. Se encargaba de que comieran. Les decía, ¿ustedes no han comido? Hablaba con sus papás y les decía, mami, cocina un poquitito más porque Joshua y Stephanie no han comido. Y cruzaba y pasaba a la otra parte de la calle y ahí les daba un bowl de comida. Eso es llevar las cargas los unos a los otros. ¿Qué hubiese causado en mis hermanos? ¿Cómo hubiese cambiado la condición de vivencia de ellos con que alguien les hubiera dicho, voy a estar orando por ti? ¿Qué suple eso? Bueno, una cobertura espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios. A lo mejor alguien se recostó de eso y por eso entonces Dios envió a Jerry. Pero si nosotros tenemos los recursos en nuestras manos para bendecir a un hermano, sería muy negligente de nuestra parte solamente descansar en voy a orar por ti. Sería muy poco cristiano. Sería realmente irse en contra de la palabra de Dios con solamente decirle a un hermano, yo voy a orar por ti. Vas a estar en mis oraciones. Hay veces, yo no iba a hablar acerca de esto, pero un poquitito más abajo, nosotros estamos leyendo los versículos 1 al 3. Pero si tú vas al 5, Pablo vuelve a utilizar la palabra carga. Y él dice, pero cada uno lleve su propia carga. Lo que pasa es que la carga de la que él está hablando ahí es una carga como cotidiana. Si la busco en el griego, lo que significa es como, o da la impresión de que es como la mochila que carga un soldado. ¿Cuántos han estado en la milicia? ¿Nadie aquí? David. A ti te daban una mochila, ¿verdad? Y te daban lo que tú necesitabas para sobrevivir, ¿right? ¿Quién la cargaba? ¿Tú? ¿La cargaba otro por ti? No, ¿verdad que no? Tú tenías que ir a los campamentos, a los trainings, a los deployments, all of that, con tu propia mochila encima. Nadie la cargaba por ti. Esa es la carga que menciona Pablo en ese versículo 5. So, cada uno de nosotros lleva cargas. Lo que pasa es que esa carga que nosotros llevamos nos corresponde a nosotros cumplir con ella. Son cargas de la vida cotidiana, son cosas que van a pasar. Si tú tomaste una mala decisión, tú tienes que pagar tus propias consecuencias, ¿ves? Van a haber consecuencias que sí, la iglesia tiene que intervenir para ayudarte porque esa es la carga que te está aplastando, el varos. Pero la otra carga, la del versículo 5, son cosas que tú tienes que cargar por ti mismo. Nadie puede orar por ti, nadie puede ayunar por ti, nadie puede crecer espiritualmente por ti, lo tienes que hacer tú. Tú tienes que invertir
Tú tienes que cargar tu mochila y hacer las cosas que te corresponden a ti para tú poder crecer y poder llevar el peso de la vida cristiana. Nosotros llegamos hasta un punto, pero tú tienes que correr el resto. ¿All right? ¿Entendieron eso? Cierro paréntesis ahí. Entonces, cargar las cargas de otros son esas cargas que son aplastantes, que están desmoralizando a nuestros hermanos, que los están alejando de la iglesia, que los están desanimando, que los están matando espiritualmente. Esas son las cargas que nosotros tenemos que llevar. Cuido a los hijos de alguien que atraviesa una crisis. Yo estoy atravesando una crisis, hermano, necesito cuidado. Específicamente para Darwin. Necesito cuidado prolongado. Yo no sé lo que es un date con mi marido desde hace tiempo. Pero nada, si Dios toca su corazón, usted me llama, todos tienen mi número, y me dicen, pastora, le voy a cuidar al nene, gloria a Dios. Te lo doy hasta comidito, ¿ok? No le tiene que comprar comida. Voy a tomar tu palabra. Eso quedó grabado, ¿verdad, Luis? ¿Se escucha la voz de Paloma? Yo te lo cuido. Ok, dale. ¿Alguien más se quiere comprometer aquí con la cámara? Ok. Otra cosa que hace el llevar las cargas los unos por los otros es parecerme más a Cristo. ¿Cuántos desean parecerse más a Cristo? Amén. La meta final de todo creyente es la transformación. Es ser cada día más como Jesús. No hay momento donde nos parezcamos más a nuestro Maestro que cuando ponemos nuestro hombro debajo de la carga de alguien más. ¿Tú quieres parecerte a Jesús? Date en servicio a otro. No sé si lo dije bien, Carla, pero me corriges después. Jesús es el máximo portador de cargas de la historia. Ya yo voy terminando. Él no miró nuestra miseria desde la distancia. Él no dijo, voy a orar por ti, mamita. Voy a orar por ti, mami. Está bien. Dios te bendiga mucho. Que mi Padre te bendiga. No. Él iba y bendecía. Él no miró nuestra miseria desde la distancia. Él bajó al lodo de nuestra humanidad. Se agachó y cargó con un peso que nos iba a destruir por la eternidad. Nuestro pecado y nuestra culpa. Eso era lo que nos iba a destruir. Nos parecemos a Jesús no por la elocuencia de nuestras oraciones, no porque tú ores citando la palabra, palabra por palabra, y que tú seas un intercesor de esto que les encanta, no porque es en el nombre del Padre, aleluya, no, sino por la disposición de nuestra espalda para llevar el peso ajeno. Parecerme a Jesús implica que me va a costar, diga conmigo, me va a costar. Me va a costar tiempo, me va a costar comodidad, me va a costar recursos, me va a costar energía. Imagina, vuelvo a la imagen de un soldado, imagina un soldado herido en medio del campo de batalla y que los demás soldados digan, cuando estés sano te alcanzamos, ¿ok? Seguimos. Imagínate eso. David, ¿tú podías hacer eso con un soldado? Creo que existe el TCCC, TSCC, que es como que el protocolo que ellos tienen de que ellos no pueden dejar a un soldado herido en el campo de batalla. Ellos tienen la responsabilidad de levantarlo del piso, de cargarlo, aunque sea uno encima del hombro o entre dos, uno por las piernas, otro por las manos, pero lo tienen que cargar y lo tienen que proteger. Porque dejarlo solo sería abandonarlo al enemigo. Así funciona la iglesia. Nosotros somos soldados de Cristo. Si un soldado cae, yo tengo que agacharme, levantarlo, ponerlo encima de mis hombros y llevarlo. Vuelvo, no es la carga que habla Pablo en el versículo 5, que es la carga que cada cual tiene que llevar su responsabilidad delante de Dios. No, son esas cargas aplastantes, esas cargas difíciles que tú no puedes llevar solo, que otro no puede llevar solo.
Filipenses 2, 4 al 5 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que estuvo también en Cristo Jesús. Tener el carácter de Jesús es quitar los ojos de mis prioridades para atender la necesidad de otros. Amén. Amén. Iglesia, hoy y a través de toda esta serie, hemos entendido que no podemos caminar solos. ¿Se acuerdan lo que predicó Jean Marie? Con los cheerleaders. Nos toca levantar los brazos de los que están caídos. Nos toca, es nuestra responsabilidad. Dios no diseñó el cuerpo de Cristo para el aislamiento, sino para la conexión profunda. Llevar las cargas de otros nos hace sí cumplir la ley de Cristo. No es una ley de piedras y mandamientos fríos, lejanos, sino una ley de amor sacrificial. Requiere sacrificio. Y más profundo aún, levantar el peso de un hermano caído nos hace parecernos a Cristo, a Jesús. No nos parecemos a Él por el tamaño de nuestra Biblia o por las oraciones bonitas, no. O porque yo alzo mis manos y tú no. O porque yo canto más bonito y tú no. Figure of speech, no lo digo literal. Pero nos parecemos a Jesús cuando nuestra espalda se dobla para cargar el dolor de alguien más. Tal como Él mismo se dobló para pagar y cargar la cruz. Para pagar por nuestros pecados. No podemos decir que amamos a Jesús, a nuestro Salvador, si nos da indiferencia al dolor del salvado, o sea, de nuestro hermano. Hoy es el día de pasar de las palabras a la acción. Amén. ¿Qué tal si se levanta y se pone sobre sus pies?